Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Game Over, el estelar de la televisión chilena. Tenemos a dos invitados especiales hoy día, Matías y César, que nos van a hablar de los videojuegos. Hola, gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Te tocaba a ti hablar? No, te toca a ti. Presenta. No, pues, Di hola, bueno, me llamo Matías, soy un youtuber emergente y en realidad vengo aquí porque me invitaron a hacer una presentación acerca de los videojuegos más que nada. Y bueno, ¿qué piensan ustedes sobre la guerra de las consolas que hubo en un principio? Bueno, en realidad hubo un conflicto, entre comillas, entre Nintendo y Sega, que eran las dos grandes potencias, por decirlo así, en la parte de videojuegos, en donde Sega comenzó a tirar merchandising barato a Nintendo para que la gente les comprara a ellos. Así nació Sonic, así nació los juegos como la Sega Saturn, los Shenmue y todos esos juegos que compraban harto. El problema fue que como era merchandising falso, Claro, era bastante barato el merchandising. claro, o sea, en realidad no era barato, sino que Era bastante simple. no era simple, sino que era engañoso, ya que la Super Nintendo, por ejemplo, le ganaba a la Sega Saturno en varios puntos, pero la Sega Saturno le ganaba en uno, y como para vender el producto, vender la pomada, la gente decía, pero la Sega Saturno tiene 64 bits y la Super Nintendo tiene 32. Y la gente lo compraba y decía, oh, claro, se ven más bonitos los juegos, se ven más bonitos. Pero la Super Nintendo se escuchaba mejor, se jugaba mejor, tenía más colores más bonitos y todo. Y César, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, claro, como decía Matías, en realidad el Super Nintendo era bastante mejor en algunas cosas. Era bastante mejor en el sentido de sonido, calidad, no una calidad visual, que como decía que había una mejor calidad por la cantidad de bits. Pero Nintendo era mejor por sonido, los videojuegos tenían una mejor calidad, a grandes rasgos en general. Y ahora, pasando ya más a la actualidad, ¿qué crees de los juegos de la guerra de consolas? De los juegos de la guerra de consolas, pero eso no es actual. No es actual. Lo actual sobre, bueno, la guerra de consolas entre la PlayStation y... ¿Juegos de Nintendo? Ya. ¿Qué piensan ustedes sobre los juegos de Nintendo? Porque después en el tiempo empezó a ganar más popularidad Nintendo. Bueno, señor, yo me leí el guión y ahora nos tocaba la parte de los errores de Nintendo. Nintendo tuvo muchos errores a lo largo de su carrera acerca de la guerra. Bueno, Nintendo ganó la guerra, por decirlo así, pero hubo muchos conflictos con respecto a qué hacían después de eso. O sea, ya quedaron como el top, ya quedaron bacanes, pero ¿qué hacían después de eso? Se unieron con una compañía que era chiquitita, que se llamaba Sony, que estaba modificando la Nintendo 64 para que leyera CDs. Y a Nintendo decía, no, los CDs no son el futuro, sino que los cassettes, para que no hubiera tanto pirateo y todo eso. Y Sony dijo, ya, vale, me cortaron el contrato, yo voy a crear una nueva consola y voy a competir contra ustedes. Gracias error. Gracias error. Y ahí nació la PlayStation 1, que mucha gente amó y que tuvo una gran cantidad de ventas, una gran cantidad de juegos, claro, calidad. Fue uno de los grandes cambios referente a los videojuegos. Y hay que acotar que ahí empezaron a llegar los juegos del extranjero. Antes nosotros solamente jugábamos los juegos que Gringolandia quería mostrarnos, por decir así. En cambio con la Play 1 empezaron los juegos japoneses, los juegos indie, los juegos multiplataforma, shooter. Y aparte que fue el cambio generacional del 2D al 3D. O sea, fue un cambio total en la generación de los videojuegos. Claro. Fue una globalización en general. Podría decirse de alguna forma. Claro, y después, bueno, la PlayStation 1 fue uno de los en los inicios en lo que fue la mejora en los videojuegos. O sea, si empezamos a ver hacia atrás, PlayStation fue una de las grandes bases
para iniciar con una mejora de las personas en el mental, en el sentido de que empezaron a ver los videojuegos como una industria. Se empezó a dejar de ver como algo solo de niños y se vio más como una carrera profesional o una empresa, una industria más grande, algo más a futuro. Pero no hay que olvidar que aún juegan con la suerte. Claro, claro que sí. El siguiente punto. Sigamos, siguiente tema. ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente tema? Los juegos Es de que le dije que anotar el tema. Ya, acerca de los juegos de PlayStation, lo más conocido y lo más fabuloso y lo que la gente más ve serían el Final Fantasy VII y el Metal Gear Solid. De hecho, el Final Fantasy VII tuvo una controversia impresionante, que fue uno de los primeros juegos en donde uno de los protagonistas, incluso que era mujer, se muere a la mitad del juego. Y ahí se especuló harto de que la gente quería si se podía revivir, que si se podía poder jugar. Aparte, después de la mitad del juego... aparte de la mitad del juego, la gente comenzaba... O sea, se podían ver más ítems del personaje que había muerto. Por ende pensaban de que se podía revivir, de que fue solamente una ilusión o cosas así. Claro, Metal Gear Solid tiene un tema extra aparte, porque con este tipo de videojuegos se empezó a ver la trama, la historia, el argumento como algo más esencial dentro del videojuego. O sea, el cine dentro del juego. Claro, un tema sería como el cine dentro del videojuego. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en videojuegos hacia atrás, como no sé, por decirlo Mario Bros, es simplemente ir saltando y agarrando vida. Y no había una trama inicial, pero no era tan importante en sí. O sea, en cambio en Metal Gear Solid se empieza a ver un argumento más importante y más sólido. En los videojuegos de ahora hay una historia, hay una trama que realmente llama la atención, más allá de solamente jugar el videojuego y ir pasando las etapas. Eso es una gran ventaja, o sea, se puede, y de hecho han salido bastantes películas en torno a los videojuegos. Que son toda una basura. O sea, la mayoría de las películas que han salido referente a los videojuegos realmente no son buenas, porque realmente no resulta la idea. Por ejemplo, tenemos el caso de las películas de Resident Evil, que, bueno, la verdad la primera película es buena, pero las siguientes como que van decayendo en un vórtice de mala calidad. ¿Cómo es eso? La Jill Valentine de la 2 estaba buena. Claro, o sea, hay un tema con las actrices o actores que representan al personaje también. Ese es un gran tema, porque a veces el personaje no representa necesariamente lo que se ve en el videojuego. El problema de las películas ahí es que el director es el esposo de la... Y la metió así de yapa nomás, pues sí. O sea, claro, es un tema lo de la actriz, pues, así que entre el marketing y los pitutos ya no salen bien las películas. Se va más por el dinero que por ser fiel al juego. Ese es el tema principal, Por ejemplo, lo de las películas, lo único que se trató de hacer ahí fue el dinero, obviamente, o sea, es su pega. Pero no se focalizaron en la calidad de lo que estaban haciendo. O sea, tiraron algo, lo que saliera, sabían que iba a vender, pero no, fue horriblemente malo. No tuvo la calidad suficiente como para poder atraer al grupo de personas que juegan los videojuegos. Y ahora nos vamos a ir a comerciales, pero antes no olviden mandar el mensaje OVER al 1313 y van a estar participando por este disco original de Zelda de Nintendo 64. Super Nintendo. Y ahora a comerciales. Volvemos en un momento.
Ya estamos de vuelta en Game Over. No olviden mandar la palabra Over al 1313, ya estarán participando por este disco de Zelda de Super Nintendo. Y continuando con el tema, se sabe que el imperio de Sony siguió creciendo después de la PlayStation 1, sacó la 2, la 3, la 4. ¿Cómo fue eso? Bueno, después del comienzo, del boom que causó la Play 1, la gente comenzó a, bueno, como a preferirla, ¿cachai? Como que empezó a preferirla y obviamente la gente decía, acá hay calidad, estos compadres saben lo que hacen y vamos a tirar la segunda versión, que es como la 2.0, que le llamaron PlayStation 2. Después de eso, obviamente siguió la calidad y se encontraron con un problema mayor, que fue el pirateo. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, que el pirateo es el más grande después de Taiwán, creo. Claro, y el problema del pirateo se vio también en el PlayStation 1 un poco. Bueno, pero después con el tiempo igual fue saliendo un poco lo del tema del pirateo, evolucionando, por decírselo de alguna manera. Sí. Y a Sony no es que le haya sido el camino fácil, salió la Xbox entre medio. Fue Windows, Microsoft en realidad. Claro, o sea, fue evolucionando, el tema de los videojuegos fue evolucionando, se fueron viendo, bueno, PlayStation 1, 2, 3, 4, Xbox, y dentro de todo eso después salió el tema de los videojuegos online, que es un tema bastante amplio, porque hay videojuegos que... Hay distintos tipos de videojuegos, bueno, también para atrás de PlayStation y otras consolas, pero en el tema de online se ve más porque la persona puede interactuar con otras personas dentro y fuera de su país y al mismo tiempo estar jugando un videojuego, así que esto fue como aumentó la interacción entre las personas y el videojuego mismo. Y hay que recordar que Microsoft con el PC comenzó a expandir y a masificar los juegos online, que ahora es lo que vemos, por ejemplo League of Legends, los MOBA en general, Dota, el World of Warcraft, toda esa, la mayoría que la gente quiere y adora últimamente. Discúlpame, dame un segundo que tenemos que recordarle a nuestros televidentes que si mandan la palabra Over al 1313 van a poder participar por este cartucho de Zelda para Super Nintendo. No lo olviden, Over al 1313. Claro, un bastante buen juego, así que vale la pena que hagan el envío del mensaje de texto, ¿cierto? Ya, con respecto a los juegos online, ahora con la nueva generación de consolas, que es la Play 4 y la Xbox One, se están centrando harto en ese punto, porque saben que el internet ahora es lo importante, es lo que genera y lo que mueve masas. Obviamente no es lo que nos prometieron, no es lo que dijeron que iba a pasar, de que iban a tener los servidores geniales, iban a poder jugar con sus amigos y todo, sino que hay problemas, como todo problemas comunes, pionero, por decirlo así, del juego o de los juegos online. Se viene lo de siempre, que siempre se ha visto en los juegos de PC y todo, que son los problemas de servidor, el problema de lag, el flameo, que es la gente que tira... Es un tema, lo del flameo, como tú estás diciendo, que hay mucha gente que hay mucha xenofobia. Bueno, al salir la gente a jugar juegos online, hay mucha gente que tiene mucho como odio, mucho resentimiento contra uno u otro país. Y se protegen por la pantalla. Claro, y se protegen, están detrás de una pantalla dando todo ese odio. Y esto se ve bastante, por ejemplo, no sé, en el videojuego League of Legends, en el que hay mucho odio de los chilenos hacia los argentinos y viceversa. O sea, hay un tema ahí bastante grave de xenofobia y odio y resentimiento. Bueno, también se ve con otros países, no sé, México, Colombia, en que hay un odio, un resentimiento que es bastante fuerte y que las empresas están tratando de hacer el cambio, pero como es demasiado, se quedan un poco cortas con el tema. Es un tema bastante grave que deberían solucionar. No solamente en League of Legends, sino que hay otro tipo de cambios. Hay también se ven juegos, por ejemplo, como World of Warcraft o videojuegos shooter. Los videojuegos shooter son de disparos, en los que también hay un odio, un resentimiento bastante grande. Oye, los niños rata. Claro. Los niños rata. Los niños rata es un tema también.
Niños ratas. Los niños rata también es un tema porque los niños ratas son los niños o jóvenes menores de 14 años en el que están dando recién iniciando los videojuegos y dan temas de... se creen adultos. Se creen, claro, o sea, Se dan creen- unos comentarios adultos, tratan de parecer adultos y realmente con los comentarios que dan no quedan como personas adultas. Y eso incita también a más odio y es un círculo vicioso que... Es que hay que admitir que es gracioso. Hay que admitir Sí, que es gracioso es- ver a un niñito prepuber hablando así. ¡Ay, la, Minecraft! ¿Y usted conoce a Bardock? Yo Ahora, quiero ser youtuber ahora- como Matías, el youtuber y César. ahora que toca el tema de Minecraft, ese también es un videojuego sandbox. Sí, Sandbox. Sandbox es un tipo de videojuegos sandbox en los que hay un mundo abierto y tú puedes hacer lo que quieras dentro de este mundo. Los juegos sandbox podemos ver al GTA V, podemos Mismo World ver of Warcraft. al World of Warcraft, sí, también. Podemos ver al Minecraft mismo y bueno, eso serían algunos. ¿Y qué les parece si jugamos algún juego retro? Los juegos retro que ahora están de moda igual, porque se masificó esto y la gente que, Con la cuestión eso de los hipsters, sí, ¿no? que antes no se podía, no tenían el dinero para comprar una Super Nintendo, ahora que son adultos pueden, entonces intentan comprar juegos retro. Están ¿Les ahí parece locos, jugar ahora. alguno? Sí, claro. Sí, pues, vamos. Aquí tenemos Killer Instinct, Sí, Killer sí, Instinct. Un clásico de un clásico. clásico de clásico. ¿Les parece? ¿Cuál es el control? ¿Este? Uno. Ahí. ¿Quién puede ver jugar? ¿Y con cuál aprieto? Ah, No, puse un player. por más que no aprieto nada, no sale nada. Creo que el otro control. No, lo tiene él. ¿Puedo jugar solito? Sí, adelante. Sí, dale. Continúa. Orshi. Killer. Ya. Ustedes Sí, hablan bueno. algo, no sé. No, Yo no voy a hablar más. Claro. sí, pero Aquí no hablo. los juegos retro se basaban más en torneos, por decirlo así, que es un combate de uno contra uno y se va continuando así hasta derrotar a todos los personajes que existen Claro, dentro del juego. esa fue la base en los arcades, el ir a jugar Eso. una persona y encontrarte una persona aparte desconocida y poder tener una pelea en el arcade mismo. Que eso también genera harto odio y hartas peleas. Claro, había un poco de odio dentro de eso, pero Pero- no era tanto como se ve ahora en algunos juegos. Es que el problema de los arcades era, si decías algo, te esperaba a la salida nomás, pues cagaste. En cambio ahora con los juegos online y todas esas cosas, no es tanto así de que, o sea, te digo algo malo y ahí quedó la cosa, ya no puedes hacer nada. ¿Me entienden? Sí, claro, ¿Ah? no, sí, está bien. ¿Ganaste? Sí, pues obviamente. Soy youtuber. Claro. Bueno, acerca de... Hablemos un poco del juego, yo creo. ¿Sí? Claro, Killer Instinct es uno de los grandes juegos de pelea que se ha visto junto con Street Fighter, ¿no? Street Fighter y bueno, uno de los grandes juegos y también Ya. junto con estos juegos se ha visto bastante Zelda. Y hay que recordar que este juego Sí, es, algo así. es pionero. ¿De qué ha ganado? Sí. Pero, Hay que espera, recordar que este ¿tenemos juego es pionero. ¿Qué pasó? Tenemos ganador del ¿tenemos ¿Tenemos ganador? ganador? ¿Tenemos ganador? Ganador. Sí, del tenemos concurso. ganador aquí del juego Zelda. El ganador es Manolo. Manolo y su número es 9984XXX. Por favor, lo llamamos y Bien, un se aplauso. acaba el programa, continuamos jugando. Adiós. Hasta una Gracias. próxima edición de Adiós. Game Over. Listo. Chao, chao.